la Universidad Externado de Colombia, con producciones destacadas sobre la región del Asia-Pacífico. En el sector privado ha trabajado como directora del punto focal de Asia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, la asociación empresarial más importante de Colombia. Actualmente se desempeña como directora de Asia, África y Oceanía y en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Señora Sandra Salamanca, es un honor para nosotros tenerla en nuestro panel en el tercer día de agenda de la Semana Internacional con su conferencia. Bienvenida. Bueno, buenas tardes. No, todavía son buenos días. Disculpen mi tardanza, pues los vuelos a veces no funcionan muy bien. Para mí realmente es una gran oportunidad estar aquí con ustedes. Yo he venido varias veces a Cali con el Ministerio de Relaciones Exteriores para tratar de fortalecer los temas del relacionamiento de Colombia y de la región del Valle con Asia-Pacífico, pero esta es la primera vez que vengo a ICESI y es la primera vez que vengo a hablar del tema de nuestra relación con los países árabes. Lo primero que espontáneamente me surge hacer es felicitar al ICESI por esta iniciativa. En mi trabajo diario de relacionamiento con los países de Medio Oriente, uno de los temas que siempre surge como una necesidad es un mayor conocimiento del mundo árabe, de los países, de sus condiciones económicas, sociales, políticas, culturales, y también la necesidad de que nuestro país se conozca en el área. Trabajamos por esto. Ustedes acaban de delatarme. Mi especialidad solía ser Asia. Profesionalmente, académicamente me formé para eso, pero la vida, que es tan generosa con la gente, me dio la oportunidad desde hace 2 años de trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y además de la parte de Asia, me dieron el reto de empezar a trabajar los países de África y de Medio Oriente. Este reto lo he tratado de asumir de manera juiciosa y también emocionada al conocer toda un área, acercarme a un área donde siento que tenemos tantas oportunidades, que culturalmente es tan rica y de la verdad que he disfrutado muchísimo trabajar. Tanto así que ya empecé a tomar clases de árabe. Yo no sé si el embajador de Egipto esté por ahí, pero creo que él está un poco decepcionado de mis avances, pero créanme que trato de hacerlo con mucho cariño en el ánimo de entender más, de conocer más la cultura, y los invito a que nos acerquemos desde diferentes frentes, y también tratando de aprovechar una condición que cuando yo trabajo con el tema de Asia, pero también trabajo con África y Medio Oriente, me doy cuenta que acá tenemos ya un camino recorrido, y es que, como seguramente lo han escuchado en varias exposiciones ya aquí, pues tenemos una herencia de esos países, tenemos una presencia del mundo árabe en nuestro país a través de muchísimas áreas. Entonces esto ya es un acercamiento, lo tenemos en nuestro idioma, en nuestra cultura, en las comunidades que migraron desde estos países aquí, y esto ya ha creado un lazo, un vínculo que tenemos que aprovechar. Les voy a contar cómo voy a hacer mi presentación. Primero que todo, les voy a hablar de, en general, las relaciones con estos países. Voy a tratar de hablar un poco en detalle de cada uno, no todos, de los países con los que más tenemos relaciones, hablando pues de los aspectos relevantes de la relación. Y al final me encomendaron la labor, que espero que no sea tedioso para ustedes. Voy a tratarlo de hacer de la manera más
apropiada, me encomendaron la labor de leer los mensajes que los diferentes embajadores de Colombia en el mundo árabe han enviado al ICESI, que la verdad voy a permitirme leerlos todos y completos porque me parece que es importante para ustedes. Yo cuando voy a una universidad, pues trato de ser consciente de el conocimiento y el acercamiento que las personas que están en el auditorio, básicamente los estudiantes, tienen sobre el tema. Como ustedes ya llevan ¿cuántos días? ¿2, 3? 3 días yo creo que ya ustedes son expertos, ¿cierto? ¿Ustedes tienen aquí clases sobre el tema? No específicamente, me imagino que en algunas clases tocan el tema, ¿cierto? Bueno, entonces, en ciencia política ven condiciones socioeconómicas de los países. Bueno, eso me parece perfecto, tenemos que seguir trabajando en eso y ante todo quiero que cuenten con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el ICESI, como entidad de educación superior de altísimo nivel en nuestro país para hacer cualquier acercamiento a los otros países y en especial pues a los países de la región. Bueno, entonces a ver cómo funcionamos. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Lo que me gustaría sería tener aquí. Mejor, ¿no? Listo. Así no saben que viene sorpresa cada diapositiva. Bueno. Yo tengo una presentación muy juiciosa que me ayudaron a preparar, pero voy a tratarles de hablar de lo que yo hago día a día. Obviamente el trabajo que nosotros tenemos en la Cancillería con los países árabes se enmarca dentro de una política general, de nuestra política internacional, que para esta administración tiene como énfasis algo que para mí me da muchísimo trabajo, pero trabajo que trato que sea lo más productivo, que es muy interesante, que es la diversificación de los socios y de los temas a nivel internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien nuestras relaciones con los vecinos, con los países del continente, con Estados Unidos, con Europa, con esos socios tradicionales es muy importante, son nuestros aliados, los países con los que tenemos ese contacto físico, esa presencia tan grande, si bien es importante y hay que seguirlas desarrollando, Colombia tiene que ir más allá, buscando nuevos socios, y con esos socios tradicionales tenemos que diversificar la agenda, o sea, no solamente hablar del mismo tema, sino tratar de mirar cómo aprovechamos esos acercamientos en beneficio de nuestro país. Entonces eso es lo que llamamos nosotros diversificación de socios y temas. Entonces en el área de mi dirección de Asia, África y Oceanía, pues ahí está todo, es el 75% de los países del mundo, pero es con quien menos tenemos relaciones. Entonces mi trabajo es fortalecer, hacer nuevas relaciones, vínculos, desarrollar los vínculos con los países con los que no tenemos o con los que tenemos una dinámica no muy rápida, con los que no tenemos una agenda llena de temas, desarrollarlos. Entonces, para mí el tema de los países árabes me abre una perspectiva muy grande de todo el trabajo que se puede hacer y les voy a contar qué es lo que venimos haciendo, a pesar de que con la mayoría de los países establecimos relaciones diplomáticas desde hace mucho tiempo. ¿Qué nos interesa de la región? Básicamente podríamos dividirlo en dos temas. Nos interesan los temas de cooperación y cuando hablamos de cooperación estamos hablando en compartir experiencias. Hay muchos de estos países están viviendo situaciones que nosotros ya vivimos, en el que nosotros podemos compartir nuestra experiencia. Ellos tienen circunstancias que nosotros empezamos a vivir aquí y que necesitamos aprender. Hablamos de esos en esos términos de cooperación. Y también nos interesa una parte muy importante que es el tema de comercio e inversión. Entonces nos enfocamos en esos dos temas.
Obviamente, para hacer mejor esta tarea tenemos que acompañarlo con una política de un programa de promoción de la imagen del país en nuestros países y en estos países también trabajamos muchísimo en ese frente. Una parte muy importante en nuestra política hacia la región es el fortalecimiento institucional. ¿Qué quiere decir? Que Colombia tiene que hacer más presencia en estos países y en los organismos que funcionan en estos países o en los que se trabaja con estos países. Entonces acá hablamos de la presencia institucional en Medio Oriente y el Norte de África en foros como ASPA. Me imagino que después de 3 días de conferencia ya saben qué es ASPA. ¿No todavía? A las 2 de la tarde, pero va a dar un adelanto. Cuando hablamos de ASPA, hablamos de la Cumbre de América del Sur y Países Árabes, así se llama. Cuando hablamos de ASA, hablamos de una cumbre similar, no con los países árabes, sino con los países africanos. Sin embargo, en algunos de estos países africanos, los del norte de África, pues son países árabes, ahí también coincidimos. Y en el IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, de la cual Colombia va a ser pronto un miembro pleno. Entonces, ahí ya estamos haciendo presencia. Tratamos de participar juiciosamente de estas reuniones y sobre todo con la esperanza que estos foros tengan una dinámica cada vez más grande y les voy a contar ya por qué es importante. Cuando hablamos de presencia, de fortalecimiento de presencia institucional, también estamos hablando de estar más allá. Tradicionalmente hemos tenido embajadas en Egipto, Líbano. A partir del 2012 abrimos una embajada en Emiratos Árabes y el año pasado, en el 2013 y en el 2014, abrimos una misión en Marruecos y en Argelia. Claro, debo decir y debo reconocer que en vez que debo utilizar la palabra no abrimos, sino reabrimos. Porque así a veces funciona la política exterior y por cuestiones presupuestales en algún momento se decidió cerrar misiones en el mundo y Marruecos y Argelia fueron pues unas de las que cerraron, pero desde el 2013 y el 2014 reabrimos. Bueno, ¿qué embajadas tenemos en Colombia? ¿Qué representaciones diplomáticas tenemos? Marruecos, Argelia, Egipto, Líbano, Emiratos Árabes Unidos, que abrió recientemente, y la misión diplomática de Palestina, además del consulado de Siria en Barranquilla. Bueno, ya les había hablado, le había dado una introducción a esta Cumbre de América del Sur, Países Árabes, que tiene como objetivo impulsar el intercambio económico y comercial entre la Liga Árabe y UNASUR. O sea, son dos instituciones regionales que se han unido. ¿Por qué es importante este foro? Porque es el único espacio a nivel multilateral en donde las dos regiones se unen, así mismo como ASA, que es con la Unión Africana. Tuvimos una cumbre presidencial en el 2012 en la cual participó el presidente Juan Manuel Santos y debo decir que tenemos que desarrollar un poco más la agenda de ASPA porque estamos trabajando en cumplir estos objetivos de tener esta convergencia en temas políticos, económicos, comerciales. Se han hecho algunas actividades, periódicamente se hacen reuniones de ministros de Cultura, ministros de Economía, se hacen foros temáticos. Nosotros en el año 2013 organizamos un foro de academias diplomáticas, que es Academias Diplomáticas, esa es la entidad que forma a los diplomáticos en cada país. Para nuestro caso, la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. Si escuchan Academia Diplomática de San Carlos, es la misma, que es donde se forman nuestros diplomáticos. Entonces, nosotros hicimos un evento con las demás academias diplomáticas de los países de ASPA para intercambiar experiencias. Les contaba que el IRENA que tiene como sede Emiratos Árabes, nosotros seremos miembros plenos de esta entidad, que
que básicamente es un escenario para tratar un tema en específico, que es el tema de las energías renovables y los recursos energéticos. Bueno, esta es una primera parte, fortalecimiento de la presencia institucional, y así lo hemos hecho. Se me olvidaba decir que, y es algo que es importante que ustedes lo sepan, porque hemos replicado este ejercicio no solamente en el tema del norte de África, sino también en Asia y en Eurasia. Las embajadas de Marruecos y Argelia se reabrieron bajo el esquema de sedes compartidas con países de Alianza del Pacífico. ¿Qué quiere decir esto? Si bien el tema de fortalecer la presencia institucional de Colombia en el exterior es costoso para el presupuesto, costoso pues, abrir una embajada, pues comprar una sede, bueno, esto, si queremos estar en más partes, tenemos que mirar las formas de cómo podemos eficientemente abrir estas desde el punto de vista económico, cómo lo podemos hacer. Entonces, aprovechando esta gran iniciativa de Alianza del Pacífico, uno de los logros de la Alianza del Pacífico es que hemos podido trabajar este esquema. Entonces, les cuento. Colombia abrió una embajada en Ghana en el 2013. Compró el edificio de 4 pisos. En un piso quedó la sede de la embajada colombiana y en los otros 3 pisos está Perú, México y Chile. Nosotros pagamos el edificio. La verdad es que no estoy segura si fue pagado o pagamos todo el arriendo para términos prácticos de lo que resulta el ejercicio para las otras en los otros países es lo mismo. Cada país paga sus servicios, paga su secretaria y a cambio ellos nos dan espacio en sus embajadas donde nosotros no tenemos. Entonces se abrió Marruecos con Chile, Argelia con Chile, Vietnam con Perú, Singapur con México y en Azerbaiyán con Chile también. Entonces nosotros invertimos en una embajada y estamos en Marruecos, Argelia, Vietnam, Singapur y Azerbaiyán. Entonces, no es una inversión, pero ya no es tan grande como si tuviéramos que abrir embajadas en todos estos países. Esto ha sido un caso exitoso. Algunas personas pues pueden pensar que el tema administrativo es complicado, pero ya hemos tenido experiencias con otros esquemas y esto nos ha resultado bastante bueno y nos ha permitido hacer presencia, que al fin y al cabo es lo que se quiere, lo más importante. Bueno, en el tema de cooperación, cuando yo les contaba que nosotros tenemos experiencias que pueden ser interesantes para los otros países, en el tema de África, que incluye el norte de África, los países árabes, todos los recursos, tiempo y experiencia que nosotros como Colombia hemos invertido para combatir el narcotráfico, el terrorismo, lavado de activos, esto es de suma importancia conocer para estos países que empiezan a vivir este flagelo. Nosotros ya pasamos, estamos saliendo de este tema, ellos están empezando, además, desafortunadamente, las redes de crimen transnacional funcionan a través del Atlántico, entonces necesitamos acercarnos no solamente para intercambiarnos información, sino también para contarles a ellos, para que se ahorren ese paso que nosotros hemos dado de aprendizajes en combate al narcotráfico, al terrorismo, sobre todo el tema de tráfico de drogas, control de puertos, y les estamos enseñando cómo nosotros hemos avanzado en este tema. Entonces hemos hecho algunos seminarios sobre control portuario, control migratorio para ayudarles a ellos en estos temas. También hicimos un seminario que era específicamente para los temas de superación de la pobreza y formación vocacional, que incluso participó el señor embajador de Egipto. Entonces nosotros en esta estrategia que llamamos estrategia de cooperación con África, resaltando el con, no es para África porque nosotros no estamos
solamente, no estamos dando recursos, no estamos ofreciendo sí, elementos físicos de cooperación, sino estamos intercambiando experiencias. Bueno, el tercer frente del que les hablaba es el tema de fortalecimiento del comercio bilateral y la inversión. Estos países para nosotros son muy interesantes en términos comerciales. ProColombia, antiguamente ProExport, hizo un estudio de oportunidades en África y concluyó que donde más tenía oportunidades Colombia para exportar sus productos era el norte de África. Por esta razón se decidió también en el esquema y con la cooperación de los otros países de Alianza del Pacífico, se decidió abrir la primera oficina de ProColombia en África, que va a quedar ubicada en Casablanca, Marruecos. Todavía no estamos allá, México ya hizo el trabajo de abrir la oficina y poco a poco los otros países nos iremos sumando. Porque ¿cómo se trabaja en este momento el tema de comercio e inversión en estos países? Como les digo, ProColombia todavía no tiene presencia en el norte de África, sí en Emiratos Árabes, pero el norte de África no tiene presencia. Entonces los temas de los países de África, al norte de África, estaban siendo atendidos por las oficinas que hay en Europa, en Inglaterra, en Portugal, en España y en Francia. Pues esto ya crea un pequeño obstáculo, porque pues aparte de lo que se tiene que atender del país en Inglaterra o en Portugal, pues además hay que atender los temas de África, del norte de África, pues que son bastante amplios. Entonces esperamos que esta oficina compartida de ProChile, ProColombia, ProMéxico y ProPerú pues funcione para atender todas las necesidades y poder aprovechar las oportunidades que hay en el norte de África. El norte de África es un país básicamente con estabilidad, es estable, con recursos, con población y donde compran todo de Europa. Entonces les sale bastante caro y nosotros ahí tenemos una oportunidad para llevar nuestros productos. Por ejemplo, uno de los productos que es, y acá la doctora Cecilia Porras lo sabe muy bien, que es tiene bastante proyección en los mercados de los países árabes, es la carne. Ustedes saben que los que estudian comercio exterior, negocios internacionales, saben que para vender pues hay que cumplir una serie de requisitos. Hay que tener unos actualizados, unos registros sanitarios, unos protocolos fitosanitarios, hay que tener una certificación. Para el caso de los países árabes se necesita la certificación halal. Entonces estamos trabajando en eso y eso no es un proceso fácil. O sea, tener la admisibilidad sanitaria para vender en un país se demora y necesita el trabajo de varias entidades como LICA, como el INVIMA, como FEDEGAN para el caso de la carne, y por eso es que en este mismo momento se está realizando una misión conjunta del ICA, el INVIMA, FEDEGAN y algunos empresarios para conocer mejor las oportunidades y para promover la carne en estos países, en Egipto, Jordania y Argelia. Entonces esperamos y le deseamos muchos éxitos a esta misión. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las relaciones bilaterales. Les voy a decir que voy a pasar un poquito rápido porque los mensajes de los embajadores están todo el detalle que yo creo que es importante resaltar de la relación bilateral. Yo les voy a dar simplemente nociones generales. Vamos a empezar con el tema, con el Líbano, de donde tenemos una gran población aquí. Como les decía, pues tenemos con ellos relaciones desde hace mucho tiempo. En el caso del Líbano, desde 1948. En el 60 abrimos nuestra embajada. Y los temas prioritarios son las relaciones comerciales, específicamente el tema de la carne. Ya tenemos el registro necesario para exportar y de hecho se han exportado ya algunos montos. Y cooperación. Nos interesa mucho también con el Líbano la parte cultural.
Y en el tema de cooperación, una delegación colombiana fue al Líbano para conocer la experiencia de ellos en desminado humanitario, que para nosotros es un tema pues vital. Estamos en este momento corriendo en la Cancillería porque la próxima semana vamos a recibir la visita del canciller del Líbano. Primera vez en 50 años en que un canciller libanés nos visita. Estamos muy emocionados porque queremos que esta visita dinamice la relación, y en eso les cuento que en este ejercicio de trabajar en la Cancillería me he dado cuenta que cuando ustedes ven en las noticias, en la televisión, en los periódicos, las visitas de alto nivel, que la ministra estuvo en Jordania, que el presidente estuvo en España, que vino el primer ministro de Nueva Zelanda, estas cosas parecen a simple vista protocolarias, ¿no? Porque ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué puede pasar en un día de visita, dos? Realmente estas visitas de alto nivel tienen un valor impresionante, dinamizan todos los temas, porque como que confluyen todas las energías y se concentra todo el trabajo en esa visita, y generalmente quedan compromisos de esa visita, porque obviamente nadie va a hacer un viaje tan largo y gastar tantos recursos para no obtener un resultado. Entonces, cuando hay ese ánimo político, ese deseo de acercamiento, se dan este tipo de coyunturas que dinamizan las relaciones, y lo hemos vivido. O sea, ya después de 2 años de trabajar en la Cancillería me doy cuenta que esto tiene muchísimo valor y por eso le trabajamos con mucha atención. Entonces, como les digo, la próxima semana va a venir el canciller del Líbano y vamos a tratar de confirmar algunos temas, y en esto les voy a explicar. Ustedes, como son estudiantes, están para aprender. Cuando ustedes escuchan, entonces se firmó un memorando de consultas políticas, un memorando para la supresión de visados para pasaportes diplomáticos y oficiales, un memorando para cooperación técnica. Eso suena como a que se firmaron los papeles, pero eso no sirve de nada. Les voy a explicar para qué sirven esos instrumentos. Nosotros ya no estamos firmando acuerdos, tratamos de no firmar acuerdos, porque acuerdos tienen el hecho de que se llame acuerdo, que efectivamente pues es una categoría bastante alta en el tema de instrumentos, si se puede decir así, bilaterales. Un acuerdo tiene que pasar un trámite por el Congreso, una aprobación de la Corte Constitucional, y eso puede demorarse perfectamente 2 años para que entren en vigor. Entonces nosotros, con el fin de agilizar todo, ahora estamos convirtiendo esos acuerdos en memorandos de entendimiento, que también se pueden hacer a nivel interinstitucional, entre los 2 ministerios de energía, entre los 2 ministerios de cultura, entre Coldeportes y el Coldeportes del país que esté ahí. Entonces, hablamos de memorandos de entendimiento que no necesitan pasar por un proceso de aprobación en el Congreso o en la Corte Constitucional. Ahora, cuando hablamos de un memorando de entendimiento en consultas políticas, ¿qué es esto? Es un instrumento muy sencillo donde los 2 países se comprometen a reunirse periódicamente para revisar la agenda bilateral. Entonces, es un compromiso que hacen los 2 países para reunirse, para mover los temas de la agenda. Básicamente es eso. Esas reuniones pueden ser anuales o bianuales, pero está ese compromiso, y durante el tiempo que se reúnen los 2 países se trabaja en el desarrollo de esa agenda. Eso por un lado. Ahora, el memorando de entendimiento para la supresión de visado para pasaportes diplomáticos y oficiales, ¿qué significa? Significa que si queremos agilizar la movilidad entre las delegaciones de alto nivel entre los 2 países, tenemos que facilitar las cosas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ir a Jordania mañana, aquí no hay embajada de Jordania. Entonces, ¿dónde voy a sacar mi visa? Me toca ir a Brasil a sacar mi visa, o me toca mandar mi pasaporte a Brasil por DHL, que la embajada me haga el trámite y me lo devuelva. Eso se puede demorar, a veces eso no se puede hacer. Por ejemplo, para el caso de la ministra que estaba viajando todo el tiempo, pues es un poco complicado.
Entonces, y eso a nivel de Ministerio de Relaciones Exteriores, imagínense los señores del ICA, del INVIMA, del Ministerio de Comercio que también tienen que hacer todo esto, pues eso no facilita las cosas, porque cada vez que pensamos en hacer una delegación, entonces dicen, no, pues complicado porque ¿cómo hacemos para el tema de las visas? Precisamente por eso se firman estos memorandos de entendimiento para la supresión de visado. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier persona portador de un pasaporte diplomático oficial puede llegar al país sin necesidad de visado. Entonces, ¿eso con qué se hace? Con el fin de agilizar y de facilitar el intercambio de delegaciones oficiales. Cuando hablamos de un memorando de entendimiento en cooperación técnica, bueno, eso creo que sí se entiende por sí solo. Los dos países expresan su deseo de trabajar en una agenda concreta de cooperación para que sea desarrollada en el futuro. Entonces, cuando yo les hable de esto, ustedes ya saben qué es. Entonces, con esta visita del ministro de Relaciones Exteriores del Líbano, pretendemos firmar un memorando de entendimiento en consultas políticas. Queremos firmar un memorando de entendimiento para supresión de visado pasaportes diplomáticos, y también estamos renovando el programa de cooperación en el área educativa. ¿Para qué? Para tener unos parámetros claros y un compromiso de hacer intercambio cultural. Entonces eso es lo que tenemos previsto, y también obviamente desarrollar el interés de exportación de algunos de nuestros productos agropecuarios al Líbano. Tenemos a la embajadora Georgine Khalil, que es de origen libanés, y que pues esto realmente nos ayuda muchísimo porque pues entiende y conoce muy bien la realidad del país. La embajadora Georgine aunque ella vive en el Líbano, donde está la embajada, ella también es la embajadora en Jordania. Eso se llama ser concurrente con un país. O sea, que el embajador tiene la concurrencia a ella también le corresponde tratar los asuntos con Jordania. Y Jordania realmente, lo tengo que decir, cuando yo llegué al ministerio, era un país con el que no teníamos mayor dinámica. Pero en estos últimos 2 años hemos empezado a tener más contacto. La embajadora presentó sus cartas credenciales allá. Cuando escuchen presentó sus cartas credenciales, es que la embajadora ya puede trabajar allá. O sea, un embajador que no ha presentado sus cartas acá, como se muestra en la foto que presentó las cartas credenciales, es como que el presidente le da la autorización para que ella ejerza como embajadora allá. Y también hemos empezado a tener mucho más contacto con la embajada de Jordania, que queda en Brasilia, porque aquí pues no hay una representación de Jordania. Ellos están interesados en el futuro en abrir, o por lo menos pues empezar a mirar qué tipo de representación tienen aquí. La ministra hizo una visita histórica el año pasado, en noviembre, en donde la verdad tengo que decir, estamos empezando a mirar qué podemos trabajar con ellos. Entonces ahí hay un tema interesante, obviamente en el tema cultural, en el aprendizaje del árabe, para ellos aprendizaje de español. Estamos poniendo a su disposición el portafolio de cooperación que nosotros tenemos aquí, y pues obviamente el tema de comercio también es importante, pero estamos construyendo con ellos básicamente. Con la autoridad palestina pues tenemos contactos desde 1996, cuando se abrió la misión especial de Palestina. Hemos tenido encuentros de alto nivel. O sea, el presidente Abbas ha venido a Colombia, se ha reunido con el presidente, la ministra se ha reunido varias veces con el canciller. La última fue precisamente en ese viaje a Jordania en noviembre del 2014, no sé si lo recuerdan en las noticias, fue un poco interesante la forma. Nosotros estamos pues interesados en colaborar con Palestina. Hemos puesto a consideración nuestra oferta de cooperación en el tema de superación de la pobreza extrema y en el tema de formación vocacional. Con Emiratos Árabes, a pesar de que las relaciones datan desde 1976, la embajada de Colombia en Emiratos no se abrió sino hasta el 2012, y en respuesta a esta apertura, porque así es la dinámica de las relaciones, Emiratos abrió su embajada aquí en el 2013, fecha desde la cual, gracias al dinámico trabajo del embajador, pues
se han activado muchísimos temas. Con Emiratos nos interesa comercio e inversión y también intercambio cultural. La ministra estuvo el año pasado en Emiratos en su gira que hizo por Medio Oriente y el canciller emiratí nos había visitado en el 2012. Como les digo, estoy pasando así muy suavecito por cada país porque ya cuando les va a leer los mensajes de los embajadores vamos a ampliar un poco más. Con Qatar, bueno, con Qatar fue muy interesante. Yo apenas llegaba a la dirección cuando me anunciaron que venía el emir de Qatar. ¡Wow! Vino una delegación para preparar la visita. Vino el emir en febrero del 2013. Ellos no tienen embajada acá. Nosotros no tenemos embajada en Qatar. La embajada que es concurrente con Colombia está en Venezuela y la de nosotros es la de Emiratos. Se firmaron acuerdos no solamente a nivel oficial, sino también a nivel interinstitucional, como por ejemplo el de Confecámaras con la Cámara de Comercio de Qatar. Se firmó para los temas de deporte, minas, inversión y de servicios aéreos. Esto pues fue un hito en la historia porque pues nunca hemos recibido una delegación de tan alto nivel. Con Kuwait es otro país con el que estamos empezando a construir y fortalecer la agenda. También tenemos relaciones con ellos desde el 64, pero realmente no habíamos tenido una dinámica la dinámica que tenemos ahora en este momento. Y fíjense que ahí yo creo que sucedió algo interesante. Generalmente nosotros como gobierno nos movemos, damos unos primeros pasos para abrir puertas, invitar al sector privado y a los otros actores de la sociedad civil a que lleguen. Y yo siento en este caso que ahí sí tuvo que ver mucho el sector privado, con la apertura de la primera tienda Juan Valdez en Medio Oriente. Kuwait es un país para nosotros interesante en términos de inversión. Ellos están interesados también en intercambio cultural. Obviamente ellos quieren llegar aquí con sus empresas y estamos trabajando con el tema. Y también la ministra hizo su histórica visita, digo histórica porque no se había dado antes, en su gira del 2014, en noviembre. Con Omán lo pusimos aquí, aunque no es mucho que tengamos que decir de Omán, pero Omán es otro país que hemos visto que se quiere acercar a Colombia. Entonces, en el marzo del 2014, la embajadora concurrente con Colombia, que está en Nueva York, en Naciones Unidas, presentó sus cartas credenciales y manifestó que quería trabajar con nosotros en 2 temas. 1, enseñanza de árabe y enseñanza de español, y 2, es intercambio de buenas prácticas en materia de turismo. Son esos 2 temas y que queremos desarrollar. Con Argelia, pues Argelia nosotros habíamos tenido una embajada allí. Argelia es uno de los países más grandes de África, muy importante a nivel multilateral. Volvimos a abrir nuestra embajada allí en el 2014. La ministra hizo una visita a Marruecos y Argelia en octubre del 2013, donde se firmaron muchos acuerdos que estamos desarrollando en este momento. Argelia tiene embajada aquí y ya más adelante el encargado de negocios allí les va a contar en qué se enfoca el trabajo de la embajada. Marruecos, reabrimos la misión también en el 2013 y con Marruecos el proceso ha sido un poquito más lento. Hay muchas cosas interesantes allí, como el tema de la apertura de la oficina de ProColombia allí. Participamos dinámicamente en todos los espacios culturales. Tenemos muchísimas cosas en común y estamos trabajando en la negociación de un acuerdo de cooperación en lucha contra el problema mundial de las drogas. Ustedes no saben, todo lo que están viviendo ahora en estos países es como repetir la historia, ver en un espejo lo que nos pasó a nosotros, que ellos están empezando a mirar cómo lo trabajan, porque es un problema muy similar al de nosotros, donde el negocio de las drogas se enreda con el terrorismo y bueno, entonces estamos tratando de trabajar con ellos en ese tema.
Con Egipto, bueno, con Egipto pues es un socio desde hace muchísimo tiempo. La ministra Holguín fue uno de los primeros países que visitó. em, en vista de la situación que Egipto vive en este momento, pues no hemos podido desarrollar la agenda de manera dinámica. Tenemos embajada allá, ellos tienen la embajada aquí, como ustedes saben, está el embajador de Egipto acompañándolos en estos días, y con ellos nos interesan los temas de cooperación y sobre todo en el tema de aprendizajes de turismo. Ellos tienen pues el tema del turismo bastante desarrollado y eso es algo en los que nosotros nos interesa aprender. Por otro lado, en términos económicos, pues Egipto es un país grande con mucho potencial, donde los hombres más ricos de África están en Egipto. O sea, en términos industriales, tal vez el país más industrializado, por lo menos del todo el norte de África. Y es un gran socio con el que esperamos podamos desarrollar una agenda con normalidad. Bueno, entonces ahora, una vez leídos estos, haber repasado brevemente el tema bilateral, les voy a leer los mensajes de los embajadores y representantes de Colombia allí. Vamos a empezar con el mensaje de nuestra embajadora en Líbano, Georgine Al-Chaer. Dice: las circunstancias de la historia constituyen a veces una feliz oportunidad para la diplomacia. Las relaciones entre Colombia y el Líbano, país situado en esta región del Medio Oriente, actualmente en el centro de las preocupaciones internacionales a nivel de política y de seguridad, se iniciaron desde los años 1870 con la llegada de los primeros inmigrantes libaneses a Colombia. Esta inmigración se ha desarrollado y se ha integrado en la sociedad colombiana, que la acogió ofreciéndole oportunidades, lo que le ha permitido integrarse con afecto y compromiso en los campos de la política, diplomacia y de las actividades científicas, culturales y comerciales. Voy a hacer un alto ahí y les voy a preguntar, denme 5 ejemplos del impacto de la migración libanesa, de esa positiva migración libanesa aquí en Colombia, como aportes de esa migración al país. Estudiantes. Pues yo creo que después de estos 2 días hemos compartido con personas de esa primera, las segundas y terceras generaciones de la migración libanesa, nos damos cuenta cómo potencializaron el desarrollo industrial, tanto de la exportación, importación y desarrollo de la industria textil en Colombia, así como todo lo que refiere a la Ok. Muy bien. ¿Quién más me quiere decir algo al respecto? Una migrante. Por ejemplo, miren, la doctora Diana Cure, vinculada a la Universidad Externada de Colombia por mucho tiempo, colega. Ella dice que soy pupila, pero no soy tan chiquita. Ahora está liderando el instituto, el Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte en la Universidad Externado de Colombia. Y yo quiero de verdad felicitar a la Universidad Externado por esta iniciativa, además que de lejos sabemos que ella lo va a hacer con toda la pasión del mundo, porque la une su sangre a este tema. ¿Quién más? A ver, en el campo del arte. Imagínense. Pero no, vámonos más allá de Shakira. A ver, ¿quién más se les ocurre? ¿Quién más han aprendido en estos días? Periodismo. Yamida Mad. Gastronomía. Y política. ¿Cierto? Tuvimos un presidente de origen libanés. Tenemos congresistas de origen libanés. Todos son de origen libanés, con un gran aporte a la medicina. Yunis, Emilio Yunis, aunque él es palestino, creo, pero igual, no. Yunis, porque ayer yo dije Yunis, sí. Primo de Shakira. Hakim, el que se inventó la válvula para el... Bueno, lo tenemos en las artes.
Mansur es libanés también, ¿cierto? ¿Palestino? En la literatura, Meira del Mar, Meira del Mar, nuestra gran poeta. Y en la industria, los señores Neme, los señores Saab, Chad. O sea, es increíble. Entonces yo creo que esto sí es muy, muy importante reconocerlo, entenderlo, asimilar. Entonces sigo con el mensaje. Al momento de desarrollarse esta inmigración libanesa en Colombia y como signo significativo del destino, un gran sabio orientalista colombiano, Ezequiel Uricochea, amigo de dos eminentes figuras culturales de Colombia, Rufino Cuervo y Miguel Caro, llegó al Líbano para profundizar sus conocimientos en la literatura árabe y falleció en el Líbano en 1880. 1880, y colombianos ya estaban interesados acercándose. Estas profundas relaciones familiares, humanas y culturales que emanan de la historia han sido consagradas por el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Así, además del ejercicio de las funciones que corresponden normalmente a un embajador, el embajador de Colombia en el Líbano tiene una misión de confirmar que la amistad entre naciones se estrecha aún más con las amistades profundas entre las personas. Y eso es lo que al final hacemos, ¿no? Estrechar las relaciones entre las personas, y para eso trabajamos. Por tanto, la promoción de las relaciones bilaterales entre Colombia y el Líbano, llevada a cabo en el marco de las actividades diplomáticas a nivel político, cultural, educacional y comercial, tiende a profundizar la cooperación en todos los campos entre ambos países. Así, y por medio de actividades a nivel diplomático y comercial y de manifestaciones culturales realizadas en el Plan de Promoción de Colombia en el Exterior de la Cancillería en Bogotá, se evidencia en el Líbano el aporte significativo de la cultura de Colombia y se desarrollan los intercambios culturales y educacionales. Esta promoción de relaciones bilaterales tiene particularmente como objetivo, y esto me gusta mucho, demostrar que el discurso político y nacional de la República de Colombia es un discurso de paz abierto a todos los diálogos para estrechar las relaciones entre los países y entre los pueblos, tal como lo revela la actual política del presidente, del doctor Juan Manuel Santos. La política del gobierno de Colombia representa un mensaje para el mundo y particularmente para el Líbano en esta región del Medio Oriente, donde los países árabes están confrontados a situaciones políticas y humanas dramáticas. Es por tanto, y más allá del ejercicio normal de las actividades diplomáticas, es por lo tanto, y más allá del ejercicio normal de las actividades diplomáticas, que se debe reafirmar el mensaje de nuestra querida Colombia para que sea un ejemplo en la búsqueda de la paz entre las sociedades, aportándoles el coraje para ir más allá de los desafíos de la historia y volver a restaurar la confianza entre las relaciones. Ahora voy a leer el de nuestro nuevo embajador también de origen jordano, Fayhan Al-Fayed, embajador en Emiratos Árabes. De manera atenta deseo agradecer su amable mensaje mediante el cual tiene a bien informar sobre la interesante iniciativa de la universidad de realizar actividades académicas relacionadas con los temas internacionales. De igual forma, agradezco su invitación en el sentido de enviar un mensaje sobre la relación de Colombia con los Emiratos Árabes Unidos. Al respecto, me permito consignar una breve memoria de la relación de Colombia y Emiratos Árabes. Debo advertir que acabo de tomar posesión de mi cargo como embajador ante el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y espero afianzar las nuevas relaciones de nuestro país con las autoridades y el pueblo de Emiratos, pequeño en tamaño físico, pero grande en desarrollo y en lecciones positivas para el mundo. En 1971, y gracias al liderazgo del Sheikh Zayed Al Nahyan, se conformó la Federación de Emiratos Árabes Unidos, 7 emiratos. Actualmente, el presidente del país, el Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, hijo del presidente Zayed. En Abu Dhabi se encuentran las mayores reservas petroleras y tiene una política de repartición de regalías a los demás emiratos. Emiratos vive una diversificación económica en la cual el comercio y el turismo, especialmente en Dubái, así como la prestación de servicios financieros y la existencia de fondos de inversión hacen parte de un portafolio extenso que hace supremamente atractivo a Emiratos Árabes Unidos.
Las relaciones bilaterales entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos se iniciaron en 1976 con el reconocimiento mutuo en Naciones Unidas de los dos países. La Embajada de Colombia en Abu Dhabi dio apertura de servicios totales el 1 de marzo de 1912 y aparte Emiratos Árabes Unidos es concurrente con Qatar, Kuwait, Bahrein y Yemen. A pesar de no cumplir 3 años de apertura, hay varios aspectos que merecen destacarse durante este periodo. En primer lugar, se han registrado visitas de alto nivel de autoridades de los dos países. El ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, visitó nuestro país en marzo del 2012. Fue una ocasión para que los cancilleres de los dos países repasaran la agenda bilateral e impulsaran diferentes temas Por su parte, la señora ministra María Ángela Holguín realizó en noviembre pasado una gira por el Medio Oriente. En el caso de Emiratos, aparte de atender una invitación para participar en un foro académico especial que organiza el ministro de Relaciones Exteriores, se realizó una reunión bilateral en la cual se firmaron algunos acuerdos. La embajada en Abu Dhabi tiene un enfoque económico, sin descuidar otros frentes de la relación política, siendo uno de los objetivos centrales incentivar temas como el comercio y la inversión bilateral. En este marco y gracias al apoyo de la embajada se le dio apertura a la oficina de ProColombia para la región del Golfo Arábico. De forma mancomunada se han llevado a cabo gestiones que se reflejan en el crecimiento de las exportaciones y atención a esta cifra. Cuando se dio apertura a la embajada se registraban 5 millones de exportaciones desde Colombia. Hoy la cifra llega a 100 millones con un gran potencial de seguir creciendo. ¿Cierto, doctora Cecilia? Esperamos que así sea. Aunque lo económico tenga un peso específico en la naturaleza de esta misión, se ha querido impulsar la cultura como puente que ayuda a acercar a los pueblos y a darle identidad a nuestro país en una región del mundo en donde no hay mucho conocimiento de Colombia. Por ello, se han desarrollado una serie de actividades culturales, algunas coordinadas por la Cancillería y otras impulsadas directamente por la Embajada. Se destaca en árabe y en español se destaca la edición en árabe y español del libro 10 poemas colombianos, esfuerzo editorial que ha resultado exitoso en diferentes escenarios, así como un festival gastronómico realizado en Abu Dhabi y Doha, capital de Qatar, exposiciones artísticas de cuadros del pintor colombiano Juan Carlos Ospina y de fotografías del maestro Leo Matiz. En el plano de la diplomacia deportiva, y eso es algo que nosotros hemos estado trabajando muchísimo, aunque no tenga toda la difusión, pero lo importante es que los hemos hecho en beneficio de un programa muy lindo que tenemos en la Cancillería. A finales del año 2013, la Embajada en Abu Dhabi coordinó en Emiratos Unidos y Qatar lo necesario para que fuera un éxito la visita de una delegación de jóvenes del departamento de Guaviare del programa integral para niños y niñas adolescentes con oportunidades. Fue una de las jornadas de esta iniciativa más comentadas y con más cobertura en la prensa internacional, sobre todo por el encuentro con el legendario jugador Diego Maradona, quien por esos días se encontraba en Dubái, y el grupo de chicos colombianos. Ustedes se imaginan unos niños que practican fútbol del Guaviare que se encuentren con Maradona en Dubái. Esto definitivamente le cambia la perspectiva del mundo a esos niños y por eso lo hacemos y esperamos que tenga un impacto en las comunidades. No deseo abusar de la paciencia de los asistentes a este seminario porque habría muchos otros temas para comentar, pero en conclusión, durante estos primeros días de mi gestión diplomática, descubro que hay grandes posibilidades de cooperación entre Colombia y Emiratos Árabes en temas como energía, tanto la que proviene de combustibles fósiles como el petróleo, como la que resulta de fuentes de energía renovables. En este último aspecto debe destacarse el apoyo que Emiratos Árabes le concede a IRENA, Agencia Internacional de Energías Renovables, cuya sede se encuentra en Abu Dhabi. Puedo informar que Colombia será miembro pleno de este organismo en los próximos días, lo que estrechará aún más la relación tanto con esa agencia multilateral como con el gobierno de Emiratos. Otra importante materia es precisamente la educativa, en la cual seguramente podamos contar con el intercambio de experiencias a todo nivel entre profesores, estudiantes
y conocimiento. Sin duda, un evento como el de hoy, como el que hoy nos convoca, es prueba fehaciente del interés mutuo entre nuestros pueblos. Muchas gracias. Y sobre este último punto, acá hay apartes de lo que hablan los embajadores, sobre este último punto les quiero decir que Emiratos ha invertido muchísimo dinero en el desarrollo de sus instituciones educativas. Ha invitado a las mejores universidades del mundo para que se establezcan allá, para fortalecer el tema educativo, y ellos ya empiezan a compartir esta experiencia con otros países. Entonces, por eso lo que estamos trabajando, por ejemplo, con la Universidad Externada Colombia, y ojalá que lo pudiéramos trabajar con ustedes en tema de intercambio educativo, es muy importante. Entonces, yo les aconsejo, inviten al señor embajador de Emiratos Árabes, que además es una persona encantadora, a que... excelente, porque es que él está muy interesado en el tema de intercambio educativo, y yo creo que es súper positivo para las universidades colombianas. Como siempre, cualquier apoyo que necesiten la Cancillería, con muchísimo gusto. Ahora les voy a leer lo que nos escribió Fernando Bermúdez, que es el encargado de negocios en el Líbano. Cuando uno dice encargado de negocios, yo trato de explicarles a ustedes para que entiendan. Un encargado de negocios es la persona que se queda encargada de la embajada mientras un embajador llega. Ya tenemos, en este momento está preparando su viaje el profesor doctor Diego Cardona, que ha sido viceministro de Relaciones Exteriores y pues tiene una larga trayectoria como investigador, y además que es especializado en temas de Medio Oriente, el mundo árabe. Pronto va a llegar a a Egipto a ejercer como embajador. Mientras tanto, Fernando Bermúdez, que es un funcionario de carrera diplomática de alto nivel, está encargado de la embajada, nos manda este mensaje que me parece que sobre todo está escrito de una forma muy bonita. Egipto nunca ha sido lejano para los colombianos, por el legado histórico y cultural de su pueblo, por la trascendencia de su espiritualidad. ¿Quién no nació escuchando sobre las pirámides? Tutankamón. Todo es un imaginario tan lindo que pertenece a nuestro desarrollo de conocimiento sobre el mundo, ¿no? Por su exótica geografía, entre muchas otras razones, hemos nacido y crecido a las orillas del Nilo sin ser plenamente conscientes de ello. No podemos decir que este hecho se haya traducido en unas relaciones diplomáticas y comerciales tradicionalmente estrechas y activas. Pero aunque resulte un lugar común decir que las circunstancias han cambiado radicalmente en los tiempos de la globalización, es un hecho real la progresiva complejidad de las relaciones internacionales, consecuencia de un mayor número de problemas y de la multiplicación de los protagonistas. Resulta todo esto en un creciente volumen de trabajo para las cancillerías del mundo, y Colombia, desde luego, que no es una excepción. Hemos tenido que redirigir nuestra atención hacia regiones del mundo que otrora habían ocupado un lugar más bien marginal en la agenda geográfica y temática de nuestra diplomacia. En otras palabras, hemos tenido la necesidad de diversificar las relaciones exteriores para involucrarnos activamente en un equilibrado réspice hominia. En el caso particular de Egipto, implica que esta seducción inevitable que sentimos por su pasado se traduzca en relaciones bilaterales más activas en todos los planos de la vida contemporánea, y en eso estamos trabajando desde Bogotá y desde el Cairo. Es ineludible hablar de Alejandría, un puerto que en verano resulta muy parecido a Cartagena de Indias. Tal vez sea por la mestiza felicidad que irradian sus gentes o por los atractivos de la ciudad, que son múltiples y variados. Pero la sola presencia magna y deslumbrante de su venerable biblioteca, sentada hace más de 2000 años sobre las rocas blancas de espuma mediterránea, es un argumento suficiente para retornar los ojos a Egipto y explorar alternativas para crear entendimiento y aproximación. Podría ser particularmente útil el acercamiento cultural. Privilegiar esta opción tiene la ventaja de recrearnos en un espacio geográfico lejano y sentirnos un poco en la piel del otro, facilitándose así el diálogo político-comercial. Privilegiar la investigación tecnológica aplicada a la medicina, la agricultura, la industria y la protección ambiental.
fortalecer los flujos de turismo, son temas tradicionales en cualquier relación bilateral, pero en el diálogo con Egipto estos temas resultan animados por una vida propia engendrada por los rasgos comunes que van apareciendo en la medida que nos aproximamos a la geografía física y humana de dos países habitados por gente mayoritariamente joven. De ahí la necesidad de estudiar a Egipto de forma integral, su rol y sus perspectivas en la política del Medio Oriente, las amenazas y los retos de las oportunidades que emergen de la pertenencia a una región dinámica y convulsa, pero profundamente interesante y promisoria. Ahora les voy a hablar desde Marruecos. Embajador José Renato Salazar, que es nuestro encargado de negocios. En el caso de Argelia y de Marruecos, llamamos a nuestros representantes encargados de negocios por el nivel de la representación. Son embajadas, pero donde no tenemos embajadores, sino un encargado de negocios que ejerce exactamente las mismas funciones que un embajador. Luego de más de una década de ausencia, Colombia reabrió su embajada en Rabat en mayo del 2013. La reapertura de la embajada responde al renovado interés de Colombia por fortalecer su presencia en África y en Asia. La reapertura de la embajada se realizó además dentro de los acuerdos con los países miembros de la Alianza del Pacífico para compartir sedes en algunos países. En el caso de Marruecos se comparte sede con Chile. Y esta parte me parece muy interesante. Entre Colombia y Marruecos hay muchas similitudes, además de una ubicación geográfica equivalente en la esquina izquierda superior de sus respectivos continentes y de tener costas sobre dos mares. Colombia y Marruecos comparten una herencia común andaluza que se refleja en la cultura y la idiosincrasia. Sufren de problemas similares: terrorismo, tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, relación difícil con algunos vecinos, y tienen una alta proporción de la población viviendo por fuera de sus fronteras. Adicionalmente, ambos países mantienen una relación especial con Estados Unidos y otros países occidentales como España, entre otros. A pesar de estos elementos en común, hay un gran desconocimiento de parte y parte sobre las realidades y las posibilidades de intercambio. Adicionalmente, en Marruecos se percibe a Colombia y en general a América Latina como lejana, mucho más distante de lo que en realidad estamos geográficamente. Con ocasión de la visita de la canciller María Ángela Holguín en octubre del 2013, pocos meses después de reabrir la embajada, se reunió con él, en ese momento, recién posesionado ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación, Saladin Mesouar. La canciller María Ángela Holguín le extendió una invitación para que visite Colombia próximamente y el señor Mesouar expresó su interés de ir acompañado con una delegación de empresarios. Con el fin de promover el comercio, los países miembros de la Alianza del Pacífico decidieron abrir una oficina comercial de los 4 países en la ciudad de Casablanca. Esta oficina fue inaugurada por México en noviembre pasado y en los próximos meses estarán llegando los representantes comerciales de otros países de la Alianza del Pacífico. Colombia y Marruecos han firmado a lo largo de los años diversos acuerdos de cooperación que deben ser reactivados. Entre los asuntos prioritarios está la cooperación en materia de seguridad, lucha contra el tráfico de drogas y crimen organizado. Colombia está ofreciendo cooperación a Marruecos y a otros países de África Occidental en esta materia. Está pendiente de concretarse un acuerdo de cooperación en la lucha contra el problema mundial de las drogas, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Marruecos, y esto también es importante, tiene una importante presencia en proyectos de infraestructura, bancos y telecomunicaciones en los países de África Occidental, en particular en los francófonos. Esta situación hace de Marruecos un sitio de interés para los países que quieren ingresar a los mercados de África Occidental. Adicionalmente, el país es uno de los de mayor estabilidad política y económica de la región. Es muy cierto todo lo que dice el embajador José Renato. Ellos invitan mucho a que, si nos interesa llegar a los mercados africanos, podemos utilizarlos a ellos como puente porque ellos ya están establecidos allí, no solamente tienen unos vínculos comerciales, sino también a nivel, por ejemplo, financiero, ya tienen como un conocimiento del mercado. Ahora, para terminar, les voy a leer el mensaje de nuestro amigo Alfonso Soria, que es el encargado de negocios en Argelia.
La reapertura de la Embajada de Colombia en Argelia el pasado mes de febrero del 2014 forma parte del posicionamiento de nuestro país en el Magreb, en África y en el mundo árabe. Argelia es el país más grande del continente africano después de la división de Sudán e históricamente un actor esencial en los procesos de descolonización del continente y fundamental en la toma de decisiones sobre políticas regionales. Es algo que uno no sabía y llega a Argelia y realmente Argelia es un actor muy importante en la dinámica africana en general. Argelia y Colombia tienen un camino común en el ámbito internacional, especialmente en el movimiento de los no alineados, en la toma de decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la consecución de un mundo más justo y equitativo. En cuanto a las relaciones comerciales y económicas, existen diversas oportunidades de acceso a los productos colombianos en el mercado argelino, tales como carne bovina, lácteos, productos agrícolas, servicios del sector minero-energéticos y el desarrollo del turismo. Asimismo, se ha hecho énfasis en el desarrollo de una diplomacia cultural vinculando las letras, la gastronomía, la música, la danza, la pintura como elementos multiplicadores de las excelentes relaciones entre ambas naciones. Con esto termino la lectura de los mensajes de los embajadores, de los que pues yo espero ustedes hayan tomado algunas ideas y una ampliación de lo que yo les conté al principio para que puedan entender, y espero que en alguna forma el objetivo de esta charla se haya alcanzado, que es que ustedes entiendan qué es lo que Colombia está haciendo como gobierno para acercarse a estos países. Tema primordial, principal, que nos reúne en esta Semana Internacional de AFID y que no puedo terminar sin volverlos a facilitar. Me parece una iniciativa excelente y cuenten conmigo y con la Cancillería en lo que necesiten para los temas de intercambio educativo o para que nosotros les sigamos contando y los tengamos al tanto de lo que nosotros hacemos en política exterior hacia estos países. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Uno de los pocos países latinoamericanos que no tomaron posición en la conferencia de Bandung. La relación con Argelia a partir de la reactivación en 2013, siendo Colombia uno de los pocos países que no tomó posición en la independencia de Argelia después del 64. Y por último, y no menos importante, la abstención del Estado colombiano en el 2012 en el reconocimiento del Estado Palestina como Estado observador dentro de la Asamblea General de la ONU. Entonces, me queda muy claro cuál es la posición comercial de Colombia, y es muy evidente, pero no me queda muy claro cuál es la posición política de Colombia en la inserción de estos países. Yo no creo que uno pueda hablar de inserción política cuando usted... La relación política. Bueno. Para Colombia, frente a, para nadie y pues para ustedes menos después de estos 3 días de sesiones, es obvio que la región está pasando por un proceso, un momento convulsionado. O sea, estamos viviendo una época en donde cada día vemos aparecer infortunadamente un nuevo conflicto en donde Colombia trata de tener la posición más equilibrada posible. Nosotros tratamos de actuar a nivel multilateral en lo que podemos cooperar con alguno de los países de la región.
Usted me está hablando de casos específicos, me está hablando del tema de Argelia, de los no alineados. Efectivamente, nuestra política exterior en muchos de estos frentes ha evolucionado, no es la misma, ¿cierto? ¿Y esto a qué ha obedecido? A que las circunstancias del mundo van cambiando y Colombia también va evolucionando y por la misma forma Colombia no se puede involucrar de la misma manera. Nosotros con el tema de Palestina, para tomar su último, y aquí está el señor, básicamente es esto. Nosotros entendemos la aspiración del pueblo palestino, pero nosotros, y sabes que para no equivocarme en la terminología, te voy a leerlo nuestra posición para que no suene confusa. Como te digo, nosotros comprendemos la aspiración del pueblo palestino de obtener un pronto reconocimiento. Nosotros hemos apoyado y seguiremos apoyando el objetivo de la creación de Estado palestino viable, viviendo en paz al lado de Israel, con fronteras definidas, seguras y reconocidas internacionalmente, sobre lo que usted me imagino que conoce muy bien, son las líneas de 1967 y con los cambios acordados mutuamente por las partes. Esa ha sido nuestra posición. No la hemos cambiado. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos un relacionamiento con Palestina de alto nivel. No pensé que fuera tan impactante lo que yo acababa de decir. Porque eso lo saben todos. Como usted vio en mi presentación, nosotros siempre hemos buscado un relacionamiento de alto nivel. La canciller, ustedes vieron, si no se dieron cuenta, en noviembre tuvo que hacer ciertas piruetas para verse con el canciller. ¿Por qué? Porque la canciller dijo, yo no puedo ir, eso no salió en la prensa, ¿no? Pero yo no puedo ir a la región y después de lo que ha pasado en Palestina, no pasar a darles nuestro apoyo. Y esto no ha sido solamente un apoyo en términos retóricos, sino que hemos puesto a su disposición una oferta de cooperación, además de los $300,000 que aportamos al Fondo de Naciones Unidas para la recuperación. Entonces, nosotros tenemos una posición como país y esa ha sido la posición que hemos mantenido, que por ahora no hemos pensado en cambiar. Pero como les digo, no se trata de que nosotros no nos relacionemos con ellos. Hace poquito tuvimos una celebración en la Cancillería del Año de Palestina, del cierre del Año de Palestina, que es algo organizado por las Naciones Unidas. Además, reconociendo la permanencia de la misión de Palestina en Colombia, que está desde el 96, le cambiamos el nombre de la denominación. Ahora se llama, ya no es la misión especial, porque en términos diplomáticos misión especial es se hace referencia a algo temporal, porque es para un fin específico. Cambiamos, ahora la llamamos, le otorgamos el nombre de Misión Diplomática de Palestina. Y ahí no ha habido ningún cambio. Y como le digo, esa ha sido nuestra posición siempre en Naciones Unidas. Y creo que cada país tiene derecho de ser autónomo en su posición frente a los asuntos de política internacional. ¿Algo más? Primero la dama. Bueno. Además que ella ya tiene derecho porque hizo la tarea. Bueno, muy buenos días. Primero también agradecerle por su presencia en nuestra Semana Internacional aquí en la Universidad ICESI. Y ante los contextos que hemos analizado, que están viviendo los países árabes, me cuestiono sobre qué retos presenta el que aquellos países presentados con los cuales tenemos relaciones bilaterales experimenten que sus vecinos o los estados con los que colindan pues presentan una coyuntura tan adversa como es
pues situaciones de terrorismo internacional y cómo eso está afectando o puede llegar a impactar o afectar la relación que tenemos con estos países. Esa pregunta me gusta mucho, porque ahí es donde nosotros como Cancillería tenemos que demostrar que seguimos adelante en trabajar lo que podemos trabajar. Por ejemplo, en el caso de Egipto, ustedes saben todo el proceso que ha estado viviendo Egipto. Nosotros no hemos cerrado la embajada, nunca le hemos dicho al embajador que se devuelva. Seguimos trabajando en los temas en lo que se puede, porque ustedes entenderán que en un estado, bueno, obviamente la situación ha mejorado bastante en el último año, pero es muy difícil mantener una relación, ¿cómo se dice?, constante cuando el gobierno cambia y hay una inestabilidad. Nosotros seguimos trabajando en nuestros temas. En la medida de lo posible, nosotros tenemos una relación con la embajada muy dinámica y estamos pensando en cómo la ministra estuvo en el enero del 2012. O sea, enero del 2012 fue un año después de toda la crisis en Egipto. O sea, eso es una muestra de que nuestra intención es seguir trabajando en la medida que podamos trabajar. Claro que nos afecta, obvio. Nosotros no quisiéramos que, o sea, nosotros lo que quisiéramos es que en la agenda, en las conversaciones con cada de esos países no tuviéramos que detenernos para hablar de la postura de Colombia en este sentido, en escucharlos a ellos sobre. Nosotros quisiéramos a veces tratar temas que realmente estuvieran en construcción de una agenda para el país, pero obviamente esos temas son importantes para los países y nosotros apoyaremos y los escucharemos en lo que corresponde. Por ejemplo, el tema con Líbano evidentemente tiene muchísimo potencial, pero pues por las circunstancias en este momento en el Líbano, pues por la crisis de la cantidad de refugiados, pues por todas esas circunstancias, pues a veces no podemos avanzar como quisiéramos. Nosotros también tenemos que hacer presencia allí de alguna manera porque allá hay connacionales y hay que darle asistencia a nuestros connacionales, no nos podemos ir de la región, las embajadas tienen que estar allí para que los consulados hagan su trabajo. Entonces, sí, es una época complicada, pero la Cancillería trata de evolucionar y adaptarse a las circunstancias. Pues muchas gracias por su presencia. Mi pregunta va guiada, pues es claro, digamos que Cali es un ejemplo muy evidente de cómo conviven aquí, pues como la población árabe, lo vemos en empresas como Chanel, MLC y grupos judíos. Dado lo que usted explicó de las relaciones con Palestina y todo eso, ¿usted considera que, dada una nueva votación y dada la alta comunidad judía, y también teniendo en cuenta el hecho de que Colombia por lo general se alinea con las posturas de Estados Unidos, en una nueva oportunidad en la Asamblea, Colombia votaría a favor del reconocimiento del Estado de Palestina? Es imposible contestar a esa pregunta. Pero yo le voy a decir una cosa, como para no dejarlo así. Para mí es imposible contestar esa pregunta. Pero lo que yo puedo decir es que el mundo cambia y Colombia se tiene que adaptar. Entonces, aunque hemos mantenido nuestra postura, eso no quiere decir que eso va a ser eterno, ¿no? O sea, nosotros tenemos que reconocer un cambio en las circunstancias, tenemos que irnos adaptando lentamente, poco a poco, y creo que eso es lo que hemos estado haciendo. Pero de resto, la verdad, eso es muy difícil decirlo. ¿Alguien más? ¿No? Listo. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes aquí.